tal? Yo soy TeddyBat07, de nuevo aquí con un tutorial de cómo poner mods en... Bueno, descargarlos y poner mods en Need for Speed Underground 2. Como veis lo tengo aquí y bueno, lo que vamos a hacer es el primer paso, ir a esta página. Lo que tendréis que poner en vuestro buscador es nfscars.net. Damos enter y lo primero, yo quiero para Underground 2, UG2, clic. Vale, damos a Cars. Y ahora bajamos. Aquí están todos los coches que hay y más, hay muchísimas páginas. Bueno, yo para que no liarme y buscar, lo que hago es seleccionar mi marca. Bueno, yo ahora uno por poner Audi, Short Cars. Y nos salen, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es, yo qué sé, elegir un coche, ¿vale? S5. Vale, aquí os salen un par de fotos, ¿cómo será? Si os gusta, vale, pues vamos. Y donde pone Download Links, le damos Download From no sé qué. Bueno. Y a mí, como tengo el Mozilla Firefox, me lo abre así. A vosotros os saldrá aquí el icono del Google Chrome, os saldrá aquí, no sé qué. Yo le doy a aceptar y automáticamente se me descarga. Vamos a descargar, si yo lo que hago es arrastrarlo a mi escritorio. Y se os queda una cosa así. ¿Vale? Se os queda esto. Lo que tendréis que hacer es clic derecho, extraer en, y os saldrán estos números. No extraer aquí, extraer en. Vamos a extraer en. Se os extrae esta carpeta. Se os extrae esta carpeta, le damos doble clic. Y aquí os sale por qué coche lo tenéis que sustituir. Si no os sale aquí, damos a Installation y pone reemplace for, reemplace, y eso significa que tenemos que poner, tendremos que poner estas dos cosas en la carpeta de Infiniti G35, ¿no? A ver cómo... Sí, es la de Infiniti G35, vale. Y damos doble clic, seleccionamos estos, seleccionamos los dos, damos doble clic, ahí clic derecho, copiar. Y ahora lo que hacemos es ir donde tenemos el juego. Yo en mi caso me resulta más fácil dar clic y abrir donde está el juego. Subimos y damos a Cars. Y buscamos donde ponga G35. Las marcas no las pone. Siempre pone el modelo, ¿vale? Como por ejemplo Audi, pero no pone Audi, pone A3. ¿Vale? Mitsubishi no lo pone, pone 3000 GT, Nissan no lo pone, pone 350Z, ¿vale? Vale, pues yo busco G35, que está aquí. Damos doble clic y abrimos la carpeta. Damos a pegar. Y dice, aquí a vosotros os saldrá, si no tenéis un Windows 8, os saldrá aquí darle sí, ¿vale? Eso significa que ya existen parecidos, ¿no? Pero si lo queremos reemplazar, decimos que sí. Y se nos reemplazan. Vale, esta carpeta la cerramos. Y vamos otra vez aquí. Luego ahora toca darle doble clic al instalador. Y os saldrá esto. Le damos a donde tengamos el juego. Yo en mi caso es en el disco local C. Damos donde lo tengamos. Aquí en qué carpeta. Yo le tengo Program Files. Vamos a EA Games. Y Need for Speed Underground. Yo le doy clic así. Y le doy OK. Y me sale esto. No os asustéis. No significa... Si es bueno. Significa que ya lo tengo totalmente instalado. Damos OK. Sin ningún problema. Podemos cerrar esto. Y yo siempre borro estas cosas. Las borro. Y ha sido totalmente esto. Lo que mi grabadora no puedo grabar el juego para que os demuestre que funciona. Pero funciona, os lo juro por mi vida que funciona. Si os salen fallos, que nunca me han salido, que siempre me han funcionado. El único fallo que es quien la ha colgado, porque a veces el coche está muy abajo y las ruedas tocan y queda feo. Bueno, pero no toco en todos los coches, ¿eh? Y bueno, y en teoría es esto. Muchas gracias, like, suscribiros y hasta ahora.